Pero apareció atrás de nosotros como si fuera pero el momento perfecto. Lo que tenemos aquí es un párrafo que, para que ustedes que están en la casa nos entiendan, es el párrafo que aprobó el Pleno para que esté en el preámbulo, es como la introducción a lo que sería, si es que se aprueba, nuestra nueva Constitución. Si es que se aprueba, si es que usted vota apruebo y eso gana. Y básicamente, ¿por qué lo destacamos? Porque era mucho más largo el texto propuesto, pero se fue cayendo. Y solamente quedó, permiso Ligardo, solamente quedó este párrafo, que básicamente, justamente es lo que dice ahí: nosotras y nosotras, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Ojo el concepto allí, ahí diversas naciones. Plurinacional, pues, ¿o no? Ese es el plurinacional. Estado plurinacional. Claro. Es el fondo de la plurinacionalidad. Diversas naciones. O sea, un país, diversas naciones, sí, o más de una nación. Nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Una cosa fundamental, Francesco, que hay que decir: es necesario, es útil, es preciso que las constituciones tengan preámbulo. La respuesta es: pueden tenerlo y no pueden tenerlo. Ya no es obligatorio. O sea, no es obligatorio. Podría derechamente entrar a los artículos, y muchas constituciones lo tienen, pero hay otras que han hecho el preámbulo. O sea, los constituyentes dijeron, ¿sabe qué? Dijeron, pongámosle un preámbulo. Ahora, el que había era una lista de almacén impresionante. Vamos para allá, pero esto es lo que sí o sí esto se aprobó. Queda. Pero Francesco, que tengo pregunta, porque dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, ya no habla de chilenos y chilenas, sino que habla del pueblo de Chile. Dice, conformado por diversas naciones. Aquí viene el plurinacional que confirma todo el... ahora el texto, ponle tú, el texto no dijera plurinacionalismo, lo que sea. De todas maneras, hay textos que no traen ese concepto, pero también hablan de diversas naciones. O sea, no es exactamente lo mismo, eso quiero decir. Perfecto. Pero bueno, el punto es que esto se aprueba. Hombre. Es que, ojo, ¿sabes por qué es interesante esto? Porque los que trabajaron en la comisión de preámbulo, en un principio no sabían cómo se iba a aprobar esto, si era por mayoría simple. Finalmente fueron los 2/3, y alcanzar 2/3, 103 votos, fue bastante difícil. ¿Qué se cayó? Pero si yo quería desmenuzar. Pero es que vamos para allá, es que es muy largo, entonces tenemos que avanzar. Vamos. Mira esto es interesante. Este era el segundo párrafo. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas. Me voy a quedar hasta ahí. El concepto de estallido social, que está aquí, estoy apuntándolo bien, pero se cayó, pero generaba mucha polémica. Pero espérate, si eso que tú dices es muy cierto. Mucha polémica. No, porque no era convocante, porque para algunos el estallido social tiene, hay distintas miradas. Pero es que por eso. Exacto. Pero ahora, fue votado por una mayoría igual. Sin duda. Pero no alcanzó los 2/3. Pero es que déjame contarte algo más que a mí me llama mucho la atención. Dale. Continuemos, pues. Enfrentando las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud. Tampoco les gustaba. Y aunque ustedes no crean, por ejemplo, Marco Barraza, que ha sido como considerado casi como el gestor, articulador político de la convención del Partido Comunista, dijo, no, pues, ¿por qué si la juventud, si aquí hay... No solo la juventud fueron las que promovieron e impulsaron los cambios. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Cuál es mi opinión del reporteo humilde que uno hizo? Pues, muy bien. Porque efectivamente, estallido social uno entiende que puede ser un concepto que para algunos, pucha, que sería bueno que estuviera, para otros, pero ¿cómo? Si tanto comerciante dañado, el metro... Es discutir, este es un tema que genera polémica, es cierto. El tema de la juventud, efectivamente, como dices tú, Marco Barraza, yo te decía, bueno, pues si no somos todos tan jóvenes. Pero lo que sí me llama la atención es que el tema electoral se tomó también las decisiones en la convención. Es decir, cuando se estaba trabajando en el texto, se estaba trabajando en el texto, es decir, qué es lo que queríamos para Chile, bien, mal, ahí en la casa cada uno tendrá su opinión. Pero ahora muchos votaron, ojo, por este concepto o por este párrafo votaron en contra personas del Partido Socialista, del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero lo hicieron en una perspectiva electoral, pues misma. ¿Electoral? ¿Para qué? ¿Para que se apruebe? Por más que yo quiera que esté el estallido social, quizás no me conviene que esté ahí, porque puedo fortalecer la opción que no me gusta. Qué buen reportero. Muy bien reportero. Párrafo 3. También se cae, este es más largo,
En este contexto hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual. Hasta ahí va bien, para construir una sociedad justa, consciente de su relación, ahí está el tema un poquito polémico, su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática. Crisis climática es un concepto clave para los ecologistas que están en la convención, debiera de estado, pero aquí hubo una polémica porque entró una indicación que se cayó, entonces algunos dijeron, pucha, se cayó la indicación, votemos en contra de eso también. En fin, este fue más de la mecánica, más que un tema tan político. Pero mira, no te preocupes porque vamos a seguir conversando de esto, Francesco Gazzella. Excelente. Ya, Francesco Gazzella, dispare usted. Ya, pues, mira, me vamos a mover acá en el estudio que me siga la camarita porque voy a tomar un objeto bien particular para lo que se nos viene. Quienes están en la casa, yo creo que lo reconocen, lo han visto en películas, lamentablemente lo vemos más seguido que solo en las películas. Pero este elemento va a ser clave para entrar en el tema que queremos discutir, no solo nosotros, sino con interesantísimas invitadas, porque entra en nuestro estudio nuestras invitadas para nuestro panel político en el que vamos a discutir, conversar, debatir y vamos a enfrentarlas, por supuesto, a los 30 segundos. Nuestra pregunta que se responde en 30 segundos. Pero por favor, bienvenidas las diputadas de Renovación Nacional y del Partido Comunes. Emilia Schneider, bienvenida, por favor. Hola. Adelante, por favor. Y también está Camila Flores. Bienvenida a las dos. ¿Acá? Con confianza, por favor. Sí, partimos tímidas. Que nos asustamos No con eso. pero ojo, las intimida un poco este objeto. ¿Ustedes saben qué es esto? Sí. Lo sabemos. ¿Saben qué? Yo, al igual que ustedes dos, también me intimido cuando lo veo. Es una cosa bien particular. Y esto fue mira, aquí lo estoy prendiendo. Y la gracia es que se acerca un señor, muchas veces puede ser un guardia, un policía, y busca algo, ¿no? Usted le ata los brazos, perfecto. Bueno, un detector de metales. Esto es un detector de metales. Y la pregunta para ustedes, a ver, avancemos en el estudio porque estamos muy acá. Diputada Flores, la invito a ponerse en esa cuenta regresiva. ¿Ya? Diputada, usted por acá. ¿Aquí? Por aquí me ubico. Un poquito más allá y ¿Acá? un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Eso, usted también, un poquito más adelante. ¿Por qué esto? Porque por los hechos que hemos estado viviendo, parece que algunos proponen derechamente, diputada Flores, que lo tengamos más presente que nunca, no solo en cosas como el aeropuerto, que uno lo entiende, ha visto las películas, sino hasta en las fiestas, en las estaciones de metro. No digo que esto sea así, pero algunos dicen que cada vez más debiéramos tenerlo presente. La pregunta es para usted, ¿qué opina? 30 segundos, la cámara es suya. Diputada Flores, ahora ya. Bueno, llegar a tener que estar la idea, a lo menos, ¿cierto?, de tener detectores de metales, por cierto que es muy lamentable, no nos gustaría tener que llegar a ese tipo de situaciones, pero yo efectivamente para las personas que lo proponen entiendo que exista una motivación de tener espacios seguros, ¿cierto?, en un supermercado donde hemos visto personas con armas blancas, con armas de fuego que ingresan, personas lesionadas, en los mismos colegios, pues veíamos a una niñita, ¿cierto?, esta semana, el día de ayer o antes de ayer que la apuñalaron. Por lo tanto, creo que es un mal necesario. Es un mal necesario. ¿Quiere responder usted con esto? ¿Con esto en la mano? Por favor. Ya. 30 segundos, diputada Schneider. Necesitamos más de eso, como dice la diputada Flores. 30 segundos para usted, ahora ya. Yo creo que más allá en particular de esta cosita que tengo en mi mano, lo que necesitamos como sociedad, y lo ha dicho nuestro gobierno, es fortalecer el control de armas para que hayan menos armas circulando en nuestra sociedad, haya más seguridad y menos vidas estén puestas en riesgo. Por supuesto que medidas de fiscalización en eventos masivos, en aeropuertos, en otro tipo de circunstancias son necesarias, pero si no vamos a la raíz del problema, que es que el poder de fuego en nuestra sociedad ha avanzado, no vamos a solucionar el problema. Tenemos que disminuir la cantidad de armas para tener más seguridad. Ya, interesante respuesta de las dos. Vamos a estar discutiendo este tema, pero quien tiene más información que nos puede enriquecer justamente esto con hechos de la realidad es Rodrigo Pérez, en terreno. Rodrigo. Sí, mira, yo les quería proponer un tema porque nosotros lo contamos en la mañana y tiene que ver con esto, con los menores de edad, ¿no? Con este niño de 11 años. Y les quiero proponer este tema porque lo comentamos en términos policiales en la mañana y aquí no hay arma de fuego involucrada, hay un cuchillo y hay un menor de 11 años. ¿Y por qué les quiero comentar esto? Porque ha sido tema de conversación
entre nosotros, entre el equipo y además entre los otros equipos policiales que estaban justamente comentando sobre la participación de menores en distintos asaltos. Se lo voy a proponer al panel. Laguna Sur y Avenida La Estrella, esto es Pudahuel. Durante la noche una conductora llega porque trabajaba en aplicación. Hay un niño con nombre y apellido que pide el auto. Llega la conductora hasta el lugar y se sube un niño. Pero también se sube un cuchillo. Saca entonces el cuchillo, amenaza a la conductora y se suben entonces los otros sujetos, que la amenazan con armas de fuego. Luego de esto, evidentemente, le quitan el vehículo, se escapan del lugar y Carabineros encuentra con sorpresa, una vez que detiene el vehículo, algunos minutos más adelante, que el conductor y el presunto líder de la banda es un niño de 11 años. Nosotros lo comentamos con Ángela y Mirna en la mañana. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una deuda con la infancia que eso ya lo sabemos, ¿no? Es prácticamente de perogrullo. Pero ¿cómo controlamos ese foco de la delincuencia? Anoche hubo episodios de delincuencia con niños menores de edad involucrados en distintos asaltos. Evidentemente eso es un tema que hoy día al parecer está pasando de soslayo y no nos estamos haciendo cargo. Se los planteo como tema también, que me parecía que era interesante justamente plantearle esa temática que nos despertó la inquietud a nosotros como equipo policial, pero además al resto de nuestros colegas, lo hemos comentado incluso con gente en la calle, ¿no? Por favor. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí, ¿Rodrigo? Te escucha. Ah, ya. Sí, te escucho. Ah, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que justo no me habían bajado el micrófono. No, Rodrigo, o sea, esta recapitulación que haces o esta conversación finalmente del relato, ¿no? De todo lo que ocurrió, no puede dejar a nadie indiferente, pues. Y ese es el tema. Y Rodrigo, queremos sumar a esta conversación, por cierto, a las diputadas. Está la diputada Flores, la diputada Schneider también. Porque, claro, lo decía Rodrigo, ¿cómo quedamos indiferentes cuando son grupos de niños? Lo que nos contaba Rodrigo en la mañana, que ahora recapitula, bandas que ya ni siquiera hay un líder presencial que sea mayor de edad, sino que ahora puros cabros chicos, 11 años, 12 años, 13 años, en otro lugar de 16 y 17, pero en ese caso en particular, que era una aplicación, un auto de aplicación, el cabro tenía 11 años. Gravísimo. Es gravísimo. Sí. ¿Pero qué hacemos? Porque uno dice, ya, bueno, el diagnóstico está hecho. ¿Tenemos carencia? Sí, tenemos carencia. Pero ¿esa es la solución? No, yo creo que hay varias cosas más que hacer, sobre todo cuando pensamos en crimen organizado que involucra a menores de edad. Yo hace una semana, me parece, estuve en un ballet en La Legua, donde justamente habían jóvenes que se involucraban en la cultura, y que me parece que es una medida también necesaria para sacar a nuestros jóvenes de este tipo de situaciones, ¿no? O sea, al final, cuando hay un joven de 11 años cometiendo un delito como esto, quien falla también es la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos por qué ese joven no está en la escuela, porque ese joven no ha accedido a poder hacer actividades de cultura, de deporte, etcétera, porque insisto, el tema de la seguridad no es solamente disponer de las fuerzas policiales o el control de armas, que son cosas fundamentales, pero también es cómo estamos previniendo que el crimen organizado se tome los barrios y se tome a nuestra juventud, ¿no? Entonces ahí también hay algo que hacer mucho más profundo, ¿no? Ahora, Camila, cuando uno... buenos días, diputada. Buenos días. Cuando uno ve estas cosas, dice, bueno, aquí el Estado tiene una responsabilidad. Por supuesto. Así es. La sociedad debe tener otra. Pero hay una responsabilidad primaria que es la familia, los contextos familiares, Camila. ¿Qué están pasando? Hacemos parte del problema, le decimos, oye, ustedes también tienen que hacerse corresponsables, ustedes en un elemento sancionatorio también los llevamos en la parada. ¿Cómo involucramos a la familia en este análisis? Mira, yo concuerdo plenamente que aquí hay una responsabilidad absoluta de los padres. Principalmente. Por cierto, hay otros factores que también inciden en que efectivamente tengamos situaciones como esta. Una de ellas, por ejemplo, la utilización de menores para cometer delitos, porque precisamente los criminales más avesados saben que la penalidad o la inimputabilidad de los menores existe y por lo tanto los mandan a cometer estos delitos, los utilizan y en consecuencia saben que a estos menores después no van a salir imputados ni condenados y ellos, que son los mayores, digamos, limpios de polvo y paja. Eso ocurre mucho. O sea, el crimen ya sabe que cuenta con una cosa a su favor, que es la inimputabilidad de los niños. De los jóvenes, cierto que en el caso de nuestro país son menores de 14 años, como ustedes están diciendo, 11 años más o menos que tenían estos niños. Y yo creo que efectivamente ahí hay que revisar qué pasa con la familia. Yo creo que en nuestro país, en términos generales, hay muy pocos incentivos para que efectivamente el rol de la familia como núcleo fundamental de la sociedad se potencie. Desgraciadamente vemos padres cada vez más ausentes por distintos motivos,
Algunos probablemente porque no pueden, porque tienen que trabajar, porque quizás no tienen el tiempo para dedicarse a su familia, tienen que hacer más de una cosa, ¿cierto? Muchos hogares de mujeres que tienen que sacar solas a sus familias adelante, pero también desde mi punto de vista hay desgraciadamente, no sé, como que los jóvenes hoy día no tienen esa responsabilidad, ese respeto. No hay respeto por los padres, no hay respeto por la autoridad, no hay respeto por los profesores. Pero hay personas que dicen, a raíz de lo mismo, hay personas que dicen, bueno, sancionemos a los padres. Pero antes de eso, es que depende. Diputada, espérese un ratito, hagamos una cosa, sigamos esta conversación que es muy importante porque esto tiene múltiples, explicaciones, este fenómeno terrible que estamos viendo de niños delinquiendo y ya lo vemos todos los días. Pero miren, pasemos a revisar lo que dijo una de las afectadas, la que estaba precisamente, ¿no es cierto?, manejando cuando se ve enfrentada a estos niños, ¿no es cierto?, que con armas le hacen una encerrona. Ahí estuvo nuestro departamento de prensa, Jorge Iturrieta. Vamos a ver lo que dijo esta afectada. Se sube y saca el cuchillo y de repente aparecen 5 más y ahí me amenazan. Saca el cuchillo, me dice que me van a darme un balazo, que no le importa nada, porque yo le dije, lo único que tengo, hijo, déjeme. Y cuando dije, ya me voy a bajar ahí, como que todos se pararon y me empezó a tirarme el pelo para que me bajara más rápido y empezó a pegarme en la cabeza. Mal. Va a quedar libre ahora. Ahí va a quedar libre. Y yo el medio susto. Terrible. Sí, es un testimonio, déjenme aclarar y también agradecer, ¿no? Es el trabajo de Jorge Iturrieta, de nuestro departamento de prensa, que obtiene entonces esa declaración tan importante, porque finalmente refleja lo que muchas personas víctimas de la delincuencia, indistintamente la edad, es con la sensación que se quedan. Este niño sale mañana. Absolutamente. Exacto. Yo hay algo quiero meter más elementos en el análisis, ¿no? Porque cuando hablamos de, insisto, niños y niñas, jóvenes que están cometiendo estos delitos, claro, podemos apuntar a la responsabilidad de la familia. Pero ¿qué pasa si la familia también está involucrada en el crimen organizado? ¿Qué pasa si su familia también está involucrada en el narcotráfico? Porque es algo que es lo más probable. Es algo que se está tomando en los barrios de nuestro país. ¿O qué pasa incluso si la familia vive hacinada y le dice a su hijo, bueno, salgan a jugar a la calle porque en la casa no hay espacio? Y ahí se encuentra con el crimen organizado, con el narcotráfico, y ante la falta de oportunidades esas pueden ser las únicas posibilidades. Entonces yo hago el llamado también a que cuando demos este debate no solamente pensemos en cómo sancionamos a los niños y niñas, sino por qué en este país, como sociedad, como Estado, estamos permitiendo que hayan jóvenes delinquiendo en nuestro país. Pero es buena o mala idea que se sancione a los padres. A mí me parece que no soluciona nada, porque insisto, las sanciones, está comprobado de alguna manera que elevar sanciones o disminuir sanciones no hace que los delitos se cometan menos. Yo creo que aquí, por supuesto que estas situaciones no pueden quedar en la impunidad. La gente no puede tener la sensación de que le apuntan con una pistola. ¿Quién hace esa pega? ¿Quién tiene que hacer esa pega? Pero ojo, que ahí yo tengo un matiz bien fuerte con Emilia, porque en la mayoría de los países de la región, ya te puedo dar el listado: Costa Rica, Ecuador, Salvador, México, Brasil, Perú, Venezuela, la edad de imputabilidad penal parte a los 12 años. 12 años. En Chile no es así. Y siempre que hemos querido dar el debate, algunos, respecto de poder subir la edad de imputabilidad penal, sacan el argumento de que efectivamente esto es culpa de la sociedad y no necesariamente es culpa de la persona que delinque y está cometiendo un delito. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo creo que tiene distintos factores. Yo no creo que sea necesariamente y únicamente, ¿cierto?, por falta de oportunidades, porque eso es injusto para el niño, que quizás vive en esas poblaciones y quizás más pobres, pero que deciden no cometer el delito y no entrar a esa espiral de violencia, de delincuencia, de narcotráfico. Porque es injusto, porque la gran mayoría de los niños y jóvenes en nuestro país no comete delitos. Si es una minoría cada vez más violenta la que comete los delitos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que uno le da? No importa, cometa delitos nomás si esto es culpa de la sociedad. Yo no creo que sea así necesariamente. Claro, mire, vamos diputada. Solo un puntito. Sí. O sea, yo no me niego a dar el debate de revisar la edad de imputabilidad, pero sí me niego a decir que como sociedad no tenemos ninguna responsabilidad en que niños y niñas decidan cometer un delito, por favor. O sea,
es grave. Ahora, y cuando uno dice que es culpa de la sociedad, no es para diluir la responsabilidad. El que toma una pistola tiene la responsabilidad de tomarla. Mira, evidentemente pero, que además... penal es pero subiendo la edad de imputabilidad no va a disminuir esta situación. Sí, no, solamente decir que claro, la discusión, por eso digo que este es un debate muy de fondo, porque uno también tendría que preguntarse si un niñito de 10 años está con sus capacidades para decidir si lo que está haciendo es bueno o malo, porque ahí hay un tema de discernimiento, ¿no? Estoy haciendo algo bueno o malo, uno podrá decir a esta altura con la información, el tema cognitivo, el tema de desarrollo emocional, pero solamente porque es parte de la conversación y este es un debate, insisto, que tiene muchas miradas. Pero fíjense que me hicieron recordar que hace unos días una mamá que había sido objeto, ¿no es cierto?, de este tipo de encerronas terribles, que son actos muy violentos, decía que uno de los chicos que estaba apuntando a su hija tenía el mismo porte de su hija, el mismo porte. Es como que tu compañero de colegio, que se sienta en el banco de más allá, te estuviera apuntando con un arma. Es una cosa tremenda. Y fíjense lo que pasó en Iquique, es otro tema. En Iquique, una madre, vamos a revisar esas imágenes, desesperada porque los delincuentes le hacen esta encerrona y el niñito va adentro en su sillita. Mira, yo no me quiero ni imaginar lo que habría significado para mí, porque ahora la ley de la silla es obligatoria, usted tiene que llevar a sus niños hasta una determinada edad, tiene que llevarlo en silla. Entonces siempre con Ángeles nos preguntamos, ¿qué haríamos? Porque yo me muero, o sea, imagínate tú el tiempo que te demoras en sacar la guagua. Es una locura. Desamarrarla y es terrible, diputado, o sea, es terrible, ¿no? Yo me pongo en el caso, yo que estoy esperando guagua, Dios mío, y me pongo en el caso de esa mamá, y yo defiendo a mi hijo como sea, y yo no entiende la rabia y la frustración, y tú dices, chuta, ¿qué hago? Permito que mi guagua se la lleven, o sea, al final el auto te da lo mismo. Claro. El problema es que tú no tienes el tiempo de reacción para sacar tu guagua, y es ese tipo de cosas que son dramáticas, y que la justicia tampoco se hace cargo, porque la mayoría de estos delincuentes tienen cientos de órdenes de detención pendientes. Ustedes lo han conversado acá en varias ocasiones. Hay distintos análisis de prensa donde 10, 20, más de 100 oportunidades. ¿Y qué pasa ahí con el Poder Judicial? Si esto es multifactorial, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Diputada, o sea, solo para cerrar y para que sea parte de la conversación también, ¿no? Usted dice bajar la edad penal, pero resulta que cuando se bajó, cada vez fueron más chicos los cabros que ingresaron a esta banda. Entonces, si ya lo vamos a poner a los 11, ¿qué? ¿Vamos a tener delincuentes de 8 años? ¿Qué pasa si es que efectivamente cumplen una condena? Si no hay rehabilitación, estamos súper al debe en rehabilitación, estamos súper al debe en salud mental, estamos súper al debe en oportunidades para estos chicos que se han perdido en el camino. Ángela, ahí tuviste un punto súper importante, que tiene que ver con lo que tú dices de la rehabilitación, porque efectivamente a un joven es mucho más fácil rehabilitarlo que a una persona mayor. Sí, pero no lo está comprobado. Pues. Pero ¿sabes por qué? Porque hay en muchas ocasiones que jóvenes, una persona que haya sido condenado a 18 años, va a la misma celda que un criminal, claro, que ha asesinado, que ha cometido crímenes terribles, porque tampoco dentro de Gendarmería, desde mi punto de vista, no se le ha tomado el peso que tiene Gendarmería, el rol fundamental y social que tiene de poder segregar a la población penal, de efectivamente entender que muchos de estos delitos se coordinan desde la cárcel. Si esto, insisto, esto es multifactorial. Sí, pues. Acá obviamente uno como parlamentario tiene un rol, pero no es el único, ¿ya? Porque la mayoría de estos casos son criminales. Escucha que sería bueno que pensáramos cómo mejorar nuestra Gendarmería, pagarle mejores sueldos, que tengan mejor calidad de vida. Ahí mejoraríamos cuántas cosas. Pero tenemos más temas. A mí me gustaría ahí. Yo me niego a que en este debate digamos que hay niños que son delincuentes y hay otros que no. O sea, no podemos hacer esa distinción. Yo creo que aquí es mucho más complejo que un niño o niña elija delinquir. No puede ser forzado. ¿Qué pasa si sus padres son adictos a la droga, están drogados todo el día, etcétera, etcétera? Hay muchas situaciones que pueden ser distintas. Entonces yo creo que aquí, y quiero incorporar y dejarlo puesto porque lo dije al principio para que no pase colado, este debate de la niñez delinquiendo no lo podemos abordar solamente desde lo penal, desde la sanción. Necesita inversión pública para expulsar al narcotráfico, a la delincuencia de las plazas, actividades culturales, educativas, deportivas, y eso requiere trabajo público del Estado y municipal. Sí, pues. Francesco.